Bienvenidos a la segunda sección de nuestro tema, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es la naturaleza en sí del pecado? Estábamos por dar con en qué sentido Dios conoce el bien y conoce el mal. Quedamos últimamente en ese punto. ¿Qué entienden, hermanos queridos, por Dios conociendo el bien y el mal? Que con el bien no tenemos problema, pero con el mal, ¿qué es Dios conociendo el mal? Porque el punto es que después de que el hombre cayó, ahora es como Dios conociendo el bien y el mal. Y con el bien no tenemos mucho problema, por ahorita, pero luego lo vamos a tener en un momento. ¿Okay? Por ahorita, en relación a la naturaleza de Dios, ¿qué es para Dios conocer el mal? Empecemos diciendo que no tiene que ver absolutamente nada con experimentar el mal. No es nada de eso. Dios nunca ha experimentado el mal en su persona. Él es bueno, Él es perfecto, y eso involucra cero maldad en Él, en todo el sentido de la palabra y en cualquier sentido. ¿Qué es entonces Dios conociendo el mal? Dios sabiendo el bien y el mal. Que Él, por su carácter de omnisciente u omnisapiente, que es lo mismo, por el hecho de que todo lo sabe, Él ya vio el futuro. Antes de que existiera nada, cuando Dios estaba solo, ¿de paso han pensado en eso? En la soledad de Dios, cuando no había creado. ¿Saben que un tiempo en el que Dios estaba solo? Antes de que creara. Es un tema interesantísimo. La soledad de Dios. De paso, cuando logramos entrar un poco en ese tema, captamos cómo Dios no necesita de ninguno de nosotros, porque Él no era antes de que fuéramos. ¿Para qué nos hizo? Él no nos hizo por necesidad, como piensan algunos. Necesitaba hacer es que lo adoraran, dicen algunos. Si Dios tiene alguna necesidad, entonces no es Dios, le falta algo. Bueno, pero ese es otro tópico. El punto es, por su omnisciencia, por conocer todo antes de que sea, antes de que ocurra, ya Dios vio que en determinado momento de la historia del universo se iba a levantar el mal, ese misterio que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. Él lo vio a futuro, vio sus consecuencias, vio sus desastres, lo que produciría en la raza y en el universo. En ese sentido, Dios conoce el mal. Nada tiene eso que ver con Él experimentando el mal. ¿Vamos captando? Ahora, cuando entendemos esa parte, y entonces ahora vamos a... He aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Vamos captando lo que está queriendo decir él. He aquí ahora el hombre... había aquí una intervención. Es que pienso, el Señor es bueno, Dios es bueno, o sea, todo lo que tenga que ver con Dios. Usted ahora hizo una pregunta de qué es lo primero que se viene a la mente, quizás entendiéndola un poquillo, cuando decimos la palabra Dios, nombre Dios, Él se relaciona con todo lo bueno. Ahora, quizás que esa frase de conociendo el bien y el mal, todo lo que esté fuera de Él ya es malo. Fuera de Dios. Dios, ajá. Entonces, ¿no será que cuando se dice que ellos son como Dios, llegaron a ser como Dios, es que ellos actuaron o tomaron una decisión que no tenía que ver con Dios, o sea, fuera de Dios, y ya eso en sí mismo es malo? Muy importante la intervención. Vean,
Precisamente allí donde está la esencia del asunto, por allí va. La esencia del problema, del pecado. Cuando Dios dice, he aquí ahora el hombre, bueno, incluyendo a los dos, la raza, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Lo que Dios está diciendo es, a partir del momento en que el hombre pecó, usurpó mi lugar. Bueno, nuestro lugar, porque ellos son más de una persona. El hombre usurpó el lugar de Dios. ¿Por qué? Muy simple, muy simple. ¿Por qué es que Dios es supremo sabiendo el bien y el mal? ¿Por qué solo Él puede saber el bien y el mal? Porque esa es una pregunta que hacen a veces los muchachos. En algunas de sus etapas que a veces se vuelven un poco rebeldes. Y ellos dicen, ¿y por qué tiene a mí que decirme Dios todo lo que yo debo hacer? Que yo no tengo mente propia. No puedo decidir por mi cuenta qué es bueno y qué es malo. No soy un ser inteligente. De paso, si fuimos hechos a la imagen de Dios, somos inteligentes. Entonces, ¿por qué no podemos decidir por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo? Es que allí donde está la esencia misma del pecado. ¿Por qué? Volvemos a la pregunta. ¿Por qué es exclusiva de Dios la prerrogativa? ¿Entendemos? ¿Prerrogativa? Sí. El derecho. ¿Por qué es exclusivo de Dios el derecho de saber lo que es bueno y lo que es malo? Por una razón muy simple. Déjeme ponérsela así. Él es eterno para los dos lados, pasado y futuro. Nunca comenzó, nunca termina. Es infinito. Entonces, Él sabe todo. No hay nada oculto para Él. Él sabe todo lo que no ha ocurrido todavía, Él lo sabe. Entonces, ¿qué ser humano tiene esa característica? De saber para atrás y para adelante, todo. Es exclusiva de Dios. Por eso es que Él es el único que puede decirnos qué es bueno y qué es malo. Cuando el ser humano decide que por sí mismo, cuando el ser humano llegó a la conclusión de que por sí mismo puede definir lo que es bueno y lo que es malo, está usurpando el lugar del único que tiene derecho a eso, porque es, repito, en los términos más sencillos posibles, eterno para los dos lados. Por eso solo Él puede. Él ya vio todo, todo, absolutamente todo, hasta donde nuestra mente no nos da a entender el futuro. Él ya lo vio todo. Y para atrás, para Él ni siquiera hay para atrás. Para Él no hay pasado. Tenemos que hablar así en términos nuestros, pero para Dios no hay pasado ni futuro. Él vive en la eternidad, que nunca comenzó ni termina. Entonces puede saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y cuál de nosotros puede saber eso mismo? No, para saber lo que es bueno y lo que es malo dependemos de Él. Y necesitamos creerle a Él. Si Él dice esto es bueno, es porque eso es bueno. ¿Por qué? Porque Él sí lo sabe. Y si dice esto es malo, es porque eso es malo. ¿Por qué? Porque el que lo dice es el soberano. Entonces, cuando yo decido, vaya, vamos ahora al caso de Eva. Dios le dice a Eva, mira, comer de ese fruto es malo. Satanás le dice, no es malo. Ahora bien, ¿era malo o no era malo? Obvio que era malo. ¿Por qué era malo? Es la pregunta. ¿Por qué era malo comer de ese fruto que Dios dijo que no debía comer? ¿Por qué era malo? ¿No?
Porque Dios lo dijo y Él sabe qué es bueno y qué es malo. Porque Él lo dijo, punto, se acabó. Porque lo dijo el que conoce todo. Cuando Eva tomó del fruto, ¿qué es lo que estaba diciendo? Yo decido que comer de ese fruto no es malo. ¿Me van captando el punto? Sí, yo estoy clara, Eva, ¿verdad? Yo estoy clara en que Dios dijo que eso es malo. A ella no se le había olvidado eso. Es más, se lo repitió a Satanás. La instrucción la tenía clara, pero ella tomó una decisión. Y si lo que Dios dice que es malo no es malo, también significaría que posiblemente lo que dijo que es bueno, no es bueno. Si se equivocó Dios al decir que tal cosa era mala, posiblemente también al decir que tal cosa era buena. En otras palabras, cuando Eva decidió tomar del fruto, porque el fruto no tenía ningún problema, no había ningún veneno, era un fruto. La gente dice manzana, ¿yo? Porque la manzana se ve muy rica, pero la Biblia no dice qué era. Pero no había ningún veneno en ese fruto. ¿Por qué no podía haber ningún veneno en ese fruto? A ver. Porque todo lo que él hizo era bueno. ¿Y ese fruto quién lo hizo? ¿El diablo? No, él no puede crear. Dios lo había hecho, así que no era malo el fruto. El fruto no tenía ningún problema. ¿Qué era lo que estaba detrás del asunto? Y que sigue siendo nuestro problema permanente. El concepto de lo que es pecado. ¿Ok? Hay aquí una inquietud. Sí, amor. Pues yo creo que es el no hacerle caso. El pecado es no seguir a Dios, sino rechazar lo que Él dijo y seguir por uno solo. Eso es un tipo de pecado, yo creo. Creo que podemos cerrar aquí. Porque él ha resumido el punto. Eso es lo que es pecado. Dios dice, pero a mí me parece tal cosa. Vaya. ¿De qué color es esta tapa? Negra. Ok. Si Dios dijera en una forma clara, no sé cómo, pero de alguna forma que Él escogiera, que esta tapa es de color verde, esto se llama verde, ok, este color, en realidad, ¿de qué color es, yo? Ya pecó. ¿Por qué? Sí, pues él dice negro, ¿por qué? Porque eso se ve negro. Pero si Dios decide que este color se llama verde, entonces en la realidad, ¿de qué color es? Es verde, pero ¿cómo va a ser verde si lo veo negro? Es que Dios dijo que este color se llama verde, se acabó. A partir de aquí, este color que yo conocía como negro, ahora se llama verde. Vaya, es un ejemplo, esto no es real, ¿verdad? Entonces, vamos captando el punto. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Ponerse en el lugar de Dios para definir qué es bueno y qué es malo. De paso, ¿por qué creen ustedes que comió del fruto? Porque antes de comer del fruto, Eva llegó a la conclusión, comer de ese fruto no es mal, si no, no lo come. ¿Han pensado en eso? Si ella manejara todavía el concepto, antes de cogerlo, de que comer ese fruto era malo,
no lo coge. Hubo que darse una transformación en su mente y el concepto, ella lo cambió. El concepto que quedó en su mente fue, ese fruto no es, comerlo no es malo, por eso lo cogió. Cuando ella hizo eso, se puso en el lugar de Dios para definir qué es bueno y qué es malo. Por eso es que Dios viene y dice, y aquí ahora el hombre es como uno de nosotros. Usurpó nuestro lugar. Ahora va a decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo. ¿Y cuál es el problema? Que ahora en esa condición, si estando en esa condición come del fruto, no del prohibido, sino del árbol de la vida, entonces va a ser por la eternidad una criatura decidiendo por sí mismo o por sí misma qué es bueno y qué es malo. Y como a lo que va a llegar es al fracaso, porque no puede definir por sí mismo qué es bueno o qué es malo, porque no son eternos, van a ser desgraciados por la eternidad. Van a vivir la desgracia y las consecuencias del pecado por la eternidad. Para que eso no les suceda, saquémoslos del huerto, para que no coman del fruto de la vida. Y entonces echó a andar el plan de la salvación que él ya tenía, para que esa condición del ser humano de pecador llegara a acabar, llegara a terminarse. Y el hombre pudiera volver al estado en el que estuvo al principio, antes del pecado, donde él usaba el concepto de Dios para definir qué es bueno y qué es malo. Ahora sí puede vivir por la eternidad feliz, porque no va a fracasar. Porque en lo que se va a basar para hacer y en lo que se va a basar para no hacer es en lo que Dios dice que es bueno o que es malo. Ahora sí puede vivir la eternidad feliz. Entonces, ¿qué es el pecado? Dios dice, pero a mí me parece que eso es el pecado. En resumen, eso es. Dios dice, pero a mí me parece que. Dios dice, pero yo opino que. Dios dice, pueden comer de esto, pero a mí me parece, por la información que dio el médico tal o fulano de tal, que esto otro no es tan malo. No es lo que Dios dice, pero Dios dice que su día es el santo sábado, pero a mí me parece que es el domingo o el viernes o ninguno o todos. Dios dice, pero a mí me parece. Dios dice, pero yo opino. Eso es en esencia el pecado en cualquier área de su vida, en cualquier área de mi vida. Eso es pecar, a llevarle la contraria a Dios. Simple. Dios dijo, no coman de ese fruto. Eva dijo, Dios dijo que no, pero a mí me parece. ¿Se imaginan lo que pasó por la mente de Eva? ¿Cómo? Malo. ¿Cómo? ¿Será tan malo? Porque de ahí aquí tengo a una serpiente hablando. Los animales no hablan. Y la serpiente diciéndole, mira lo que hizo en mí. ¿Has visto una serpiente hablando? ¿Algún otro animal? ¿Por qué crees que yo hablo? ¿Ven lo que Dios quiere ocultarles? ¿Ven de lo que quiere privarles? Si una serpiente pudo hablar por comer de este fruto, ¿qué podrán hacer los seres más superiores? Como ustedes. Ustedes ya hablan, no necesitan hablar. Ah, pero imagínense a los niveles que podrían llegar. Y Eva, maquinando el asunto. Si una serpiente habló, ¿qué podría hacer yo? Pero haciendo ¿qué? Contrario a lo que Dios dijo. Hermanos queridos, ¿captamos lo que es el pecado? ¿Cuál es la lección para nosotros? Hasta donde yo puedo verlo. Lo que Dios dice no se discute.
se obedece o se rechaza, pero no se discute. Es decir, lo que él dice es la verdad. Lo contrario a eso es mentira. Si usted quiere, si yo quiero, seguimos la mentira. Pero no es nada sabio pensar que podemos discutir los parámetros establecidos por Dios. No se pueden discutir, es necedad. Y sin embargo nos creó con la libertad de obedecer o desobedecer. Pero captamos lo que es. He aquí ahora el hombre es como uno de nosotros. El hombre se puso en lugar de Dios, definiendo lo que es bueno y lo que es malo. Cuando llegamos a ese punto es cuando cometemos pecado. Entonces, ¿qué es pecado? Adelante. Hermano, creo que queda claro más bien la conclusión. Pero poniéndome en la posición de Eva, yo veo que ella tenía un conocimiento de lo que es la verdad. Había un mandamiento de Dios hacia ella, o hacia ellos más bien: no comeréis, no comas de ese fruto. Si eso lo aplicara hoy por hoy a mi vida, es indispensable entonces saber qué es lo que la Biblia dice, para entonces poder obedecer lo que el Señor diga. ¿Cómo está entonces una persona que desconozca la palabra del Señor, pero quiera obedecerle y no conoce la misma? ¿Cómo se trabaja en ese asunto? Dios trabaja en forma personal con cada quien. De acuerdo a la disposición que hay en el corazón de cada persona, Dios se encarga de que la luz que necesita le llegue. Vaya, ¿recuerdan a Elías siendo alimentado por los cuervos? ¿Cómo? ¿Cómo sabían los cuervos que había un ser humano ahí necesitando comida? En lo material, cuánto más en lo espiritual. Y un ejemplo en lo espiritual, el eunuco. Dios vio la necesidad del eunuco, él quería saber cuál es la voluntad de Dios para obedecerla, pero es más, tenía por lo menos alguna porción de la escritura, pero no sabía lo que significaba, lo que estaba leyendo. Entonces toma a Felipe, el Espíritu Santo, y lo trae literalmente y lo pone donde estaba el eunuco. No hay ningún problema eso. El problema no está ahí, que una persona no tenga la Biblia, no conozca. No, Dios se encarga de mil formas. El problema está en el corazón indispuesto para hacer lo que Dios quiere. Ahí hay problema. Porque allí ni el Espíritu Santo puede cuando el hombre no quiere. Y por supuesto que en esos casos de las personas que quieren conocer y no tienen la información, para eso existimos como iglesia. Esa es nuestra misión. Para llevar a ellos Dios dice. Para tu vida eterna, para tu felicidad, Dios dice. Ese no es ningún problema. El problema está en Dios dice, pero yo pienso. Eso es el pecado. Y usted aplíquelo en cualquier área de su vida. En cualquiera, no importa. En cualquier área. De paso, hoy vamos a ver, como les mencionaba hace un momento atrás, por la tarde, lo que tiene que ver con el yugo desigual, si podemos tomar el tiempo. Y ahí vamos a captar cómo Dios dice. Y vamos a mirar un poco las consecuencias de, pero yo pienso. Pero, ¿estamos claros en el punto? Para no rondar más, si estamos claros. ¿Qué es pecado? Es, Dios dice, pero yo pienso. Eso es el pecado. Usted no necesita matar a alguien, cometer fornicación,
robar. De paso, saben que al hacer esto, intentar ser como Dios, estamos robando. ¿Ah? Sí, estamos robándole su derecho a gobernar mi vida, creyendo que la puedo gobernar yo, porque al fin y al cabo no soy yo tampoco. Es el otro el que la dirige. El engaño es doble. ¿Ok? Pero en esencia, hermanos, eso es pecado. Llevarle la contraria a Dios. Sí, cuando uno entiende esto, por lo menos por encimita, ¿verdad? Porque es algo muy profundo. Sí, lo es. Uno puede pensar, bueno, pero Dios es como algo egoísta, Él es el que escoge. Pero también, por otro lado, uno puede más bien verlo desde otro punto de vista, y es el amor de Dios. O sea, Él escoge por mí lo que sabe que es para mí el bien, porque yo soy tan incapaz de hacer las cosas que, y como usted mencionó ahora, todo lo que yo vaya a elegir va a ser para mal, para deteriorar mi salud, para deteriorar mi carácter, mi moral. Entonces, uno podría pensar en eso, que Dios es algo egoísta, pero es más bien todo lo contrario. Es un Dios tan amoroso, tan misericordioso, que hasta eso, Él se encargó de escoger por mí lo que es bueno y lo que es malo, o por lo menos de dejar las pautas, ¿verdad? De qué es el bien y qué es el mal. Los principios. Sí, porque el problema es que Él no puede ser amor, como dice ser, como es, si hubiera dejado a Adán y a Eva en su estado original no caído, eligiendo por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. No sería amor. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo, no caído, no, antes de caer y después de allá salvos, igual, por sí mismo el ser humano y toda criatura es incapaz de definir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque tendrían que ser eternos para ambos lados. ¿Y cómo si son criaturas? No es una actitud egoísta, es un derecho exclusivo de Dios al que no hay cómo darle vuelta. No puede ser de otra forma, porque Él es el único eterno. No hay otro fuera de Él que pueda saber qué es el bien y qué es el mal, no existe. Si Él hubiera dejado eso con las criaturas, con los seres humanos no caídos y con los seres de otros mundos que Él ha hecho, que por ellos mismos decidieran qué es bueno y qué es malo, fracasarían inmediatamente. Porque esas criaturas estarían caminando en el vacío, en la oscuridad, en la nada, porque no conocen el futuro ni el pasado. ¿Estamos? No hay injusticia en Dios, hay amor. ¿Ya? Es como nosotros con un niño pequeñito, que lo dejemos en casa y allá hay cuchillos, allá hay fuego, allá hay... Bueno, pues hay que experimente por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Eso es amor. No, automáticamente vamos a poner los cuchillos en un lugar donde no los alcance. Si hay algo que quema, vamos a poner alguna barrera que él no se puede acercar allí. Fue lo que Dios hizo. Fue lo que Él hizo. Dejarnos por nosotros mismos es crearnos para morir. No, Él nos creó para que viviéramos para siempre, pero sujetos a lo que Él dice. Bien, ¿creen que podemos aplicar eso a nuestra vida en diferentes áreas? Que esto nos ayude a entender qué es el pecado y entonces en el nombre del Señor vencerlo. Para su gloria, para devolverle a Él el lugar que le corresponde de soberano y para nuestra felicidad y finalmente nuestra vida eterna. Que Dios les bendiga mucho.